El objetivo de la visualización de datos no es generar imágenes, sino transformar los datos en evidencias, certezas para que las personas resuelvan una tarea. Es muy fácil caer en el error de diseñar una visualización fijándonos solamente en los datos y dejando de lado la tarea del usuario para quien estamos diseñando. Por eso, cuando nos enfrentamos a un diseño de visualización de datos, siempre hay que empezar por responder dos preguntas. ¿Qué tarea debe facilitar la visualización? ¿Y cómo son los datos? En esta clase vamos a conocer los tipos de tareas y los tipos de datos que podemos encontrar para poder responder a esas preguntas. Tipos de tareas. Tareas bien o mal definidas. En 2014, BBVA Data and Analytics lanzó Commerce 360, un servicio web al que tenían acceso las pymes que contrataban un TPV del banco. El servicio les daba acceso a información estadística sobre su negocio y una visión agregada de los datos de otros comercios de su zona. Todo con el fin de convertir la información en oportunidades para tu negocio y ayudarte a vender más, decían. El sistema le aportaba al comerciante muchas cosas. Por ejemplo, la procedencia de sus clientes, los ingresos en un periodo concreto, además de en qué momentos compraban más en su negocio o en los de la competencia. Toda esta información se presentaba con la forma típica de un dashboard, una retícula con muchas gráficas, cada una en su tarjeta. Recordemos que Commerce 360 era un producto concebido para cualquier comercio que contratara un TPV. El usuario no necesariamente estaba habituado a analizar datos, por lo que una interfaz de este tipo podía ser demasiado compleja para convertir esos datos en oportunidades y vender más. Conocedores del problema, los diseñadores incluyeron con cada gráfica una explicación de qué se estaba mostrando y unos ejemplos de cómo podía accionarse esa información. Decían, si observas que las ventas de la competencia son altas, justo cuando cierras, quizá te interese cerrar un poquito más tarde. Un diseño alternativo podría haber sido algo como esto, donde la interfaz del producto prescinde de todas las visualizaciones y transmite la información relevante con palabras. Por ejemplo, si la pregunta es ¿he vendido más o menos que el mes pasado? No hay duda, una frase como 5% más que el mes anterior puede resolver el problema para todo tipo de usuarios. Sin embargo, si la tarea es ¿cómo incremento mis ventas?, entonces la tarea es demasiado amplia y será necesario que el usuario entienda y analice mucha más información de la que se podría transmitir con palabras. Ahí la visualización tiene sentido aunque añada más carga cognitiva. Tipos de datos. Datos estructurados y no estructurados. Los datos existen de muchas maneras. A veces nos encontramos los datos sin estructurar, atrapados en documentos, presentaciones, imágenes o incluso vídeos. Esto es lo que llamamos datos no estructurados. Pero para este módulo de visualización vamos a centrarnos en datos estructurados en forma de tabla, es decir, ficheros de Excel, ficheros CSV o bases de datos. Para poder trabajar con ellos es interesante que las tablas tengan una forma particular. Todo será más fácil si reorganizamos la tabla para que cada una de las columnas sea una característica diferente y cada fila sea una observación nueva. Por ejemplo, si quisiéramos estructurar la información de todos los restaurantes que hemos ido guardando en Google Maps, deberíamos organizarlos de manera que cada fila fuera el nombre del restaurante y cada columna una característica del restaurante. La tipología del restaurante, la valoración de 0 a 5 estrellas, su horario de apertura, etc. Como decíamos, para empezar a reorganizar los datos, lo primero que tenemos que identificar es el tipo de cada columna. Si conocemos el tipo de columna, será muy sencillo elegir cómo representarlo de forma eficaz. Tenemos varios tipos de columnas: categóricas, cuantitativas y ordinales. Además, dentro de las cuantitativas y las ordinales, podemos encontrar subtipos de columnas como las secuenciales, cíclicas y divergentes. Veamos cada una en profundidad. Columnas categóricas. Obviamente, son aquellas cuyos datos son categorías. Siguiendo con el ejemplo de Google Maps, el tipo de restaurante, su nombre, su página web,
si tienen servicio a domicilio o salón para comer, es decir, toda la información que sea texto será categórica. Columnas cuantitativas. Son aquellas cuyos valores son cantidades, por ejemplo, el número de estrellas que tienen de valoración, el nivel de afinidad o los kilómetros de distancia a los que se encuentra de tu posición actual. Con cantidades, además de saber si dos restaurantes tienen o no la misma valoración, podemos saber la magnitud de esa diferencia. Podemos saber si tenemos el doble de afinidad con un sitio que con otro, o si un restaurante está 10 veces más cerca que otro. Columnas ordinales. Decimos que una columna es de tipo ordinal si sus datos son categorías que podemos ordenar de manera natural. Por ejemplo, el precio viene expresado con 1, 2, 3 o 4 símbolos de dólar. No sabemos exactamente cuánto dinero hay de diferencia entre un restaurante con $1 y otro con 3, pero podemos asegurar que el primero es más barato que el segundo. Subtipos, según su dirección. Dentro de las columnas cuantitativas o de las ordinales, podemos hablar de columnas secuenciales, cíclicas o divergentes. Veámoslas. Columnas secuenciales. Son las columnas en las que podemos ordenar sus valores de menor a mayor, estableciendo un principio y un final. La mayoría de columnas ordinales o cuantitativas son secuenciales. Por ejemplo, las pulsaciones por minuto, la valoración en estrellas de un restaurante o su rango de precio. Columnas cíclicas. Una columna es cíclica si podemos ordenar sus valores, pero no podemos establecer un principio y un final, porque el último valor y el primero son contiguos. Es decir, cuando terminamos, volvemos a empezar. Columnas divergentes. Una columna es divergente si podemos ordenar sus valores de menor a mayor, estableciendo un principio y un final, como en las columnas secuenciales. La peculiaridad de las divergentes es que el inicio, o centro de gravedad, está en el medio de los valores. Un ejemplo claro es la variación del precio de las acciones en una empresa. No es lo mismo haber crecido un 5%, estar rondando el 0, o haber perdido un 5%. Además de esta clasificación, las columnas que encontramos en nuestra tabla tienen un significado, una semántica. Pueden significar cualquier cosa: nivel de glucosa en sangre, gasolina en el depósito o temperatura corporal. No suele ser determinante para la visualización que estamos diseñando. Sin embargo, hay dos tipos de columnas según su semántica que sí son muy relevantes. Son determinantes cuando expresan un tiempo o cuando expresan un lugar. Saber cuándo y dónde ocurre algo nos da mucha información. Información que vamos a tener que visualizar. Por ejemplo, la localización de los restaurantes debe ser representada con una serie de puntos sobre un mapa. Esto ayudaría a que la persona de un vistazo pudiera conocer dónde están situados y si están cerca o lejos de su posición actual. Lo mismo nos podría ocurrir con otro tipo de posiciones. Por ejemplo, en una interfaz de reservas de vuelos, es importante mostrar dónde está situado el asiento dentro del avión. No es lo mismo si el asiento está cerca de la ventana, si está cerca del baño o si está al lado de la salida de emergencia. Visualizar para comunicar, descubrir o para decidir. En cualquiera de ellas, recuerda, debes empezar por responder a las dos preguntas más importantes. ¿Qué tarea debe facilitar tu visualización? ¿Y cómo son los datos? En la próxima clase veremos cómo responder a esas dos preguntas es esencial para diseñar de manera eficaz una visualización de datos.